Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañero. Mi grupo está conformado por Tiffany Carranza, Chica Ruth, Antonio Vélez y mi persona Diana Casa. El tema que nos tocó fue población y muestra. A continuación, la siguiente diapositiva. La población. De acuerdo con Francisca, en 1988, la población es el conjunto de todos los elementos, los cuales se refieren a la investigación, que se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo. Según Harry, en 1994, la población es el total de elementos o individuos que tienen cierta característica simultánea y sobre las cuales se desea inferenciar o bien unidad de análisis. Bueno, en esta población podemos decir que en sí está compuesta por todos los elementos, como personas, objetivos, organización histórica, clínica, que a partir del fenómeno que fue definido y delimitado al análisis de un problema de investigación. La población tiene como característica de ser estudiada. Ser estudiada mediante la cuantitativo y el cualitativo. Ya. La población también se limita claramente de un entorno y sus características que tienen un lugar de tiempo. Ya. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el marco meteorológico. El marco muestral. Ya, bueno, en este marco muestral se refiere a la lista de mapas a la fuente de donde puede extraerse todas las unidades de muestra o unidades de análisis en la población y de donde se tomarán los resultados, los sujetos de resultados de estudio. Ya. Bueno, en este marco muestral es una lista de elementos que se forman a través del universo, en el cual se estudian, las cuales se conocen como unidades de muestral. Cada uno de estos elementos comparten características que permiten identificar. A partir del marco muestra la posibilidad de extraer la muestra de estudio, en la cual la población que se va a investigar son los elementos integrantes que pueden del cliente, empleados, hogares, instituciones, ciudades, cualquier cosa que se necesita para estudiar. O sea, si vamos al campo investigativo, que es la población, en el cual nos digamos a dar un pequeño ejemplo, supongamos en la Unión Popular hace falta lo nombrado. Entonces, ¿qué es con este campo muestral? Podemos aquí utilizarlo porque estamos viendo lo que hace falta, como en la parte que dije, que en los empleados, hogares e instituciones. Entonces, en los hogares, o sea, en los sectores también podemos utilizar esto y podemos buscar más información en el cual se limita a ver qué hace falta. Ya. Bueno, en el muestral. Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre lo cual se efectuará la mediación y la observación de las variedades. Bueno, en este vuelta no muestral es que se muestra una parte de la población, o sea, vamos a mostrar lo que hace falta en esa población, que puede definirse como un subgrupo de población al universo. Seleccionamos esta primera, se delimita a las características de la población, en cual esto se va a ver lo que en sí hace falta, como podemos, para lo que hace falta para solucionar ese problema. O sea, la muestra de lo que ha habido en eso, cuáles han sido lo que falta, o sea, el suceso o hecho. Ya. Entonces, en esto vamos a ver, aquí son muestras, efectivamente, en qué sector fue, qué es lo que hizo falta, ya. Entonces, todo eso vamos a obtener
obtener en eso, en la parte de muestras. Vamos a construir más información y llegar a una conclusión de todo lo que se puede ver en el campo investigativo. Bueno, a continuación mi compañera Ruth. Bueno, yo les voy a explicar sobre los pasos de la muestra. Como primer punto tenemos definir la población, que es este proceso que ayuda a los investigadores a tener una idea más concreta sobre la muestra que pueden obtener de la población. Segundo paso, identificar el marco muestral, donde se va a extraer la muestra de estudio, es decir, la población que se va a investigar, ya sean los elementos que la integren, pueden ser como instituciones, ciudades, lugares o una cosa que necesite estudiarse. Como tercer paso tenemos determinar el tamaño de la muestra. Es un proceso importante en toda investigación, ya que permite realizar un estudio de variables y siempre delimitado por los objetivos del estudio. Como cuarto paso, tenemos elegir un procedimiento de muestreo, en el cual es una técnica de selección de miembros individuales o de un subconjunto para hacer inferencias estadísticas y estimar la característica de la población. Como quinto paso tenemos la selección de la muestra, en cual debemos esperar o por definir las unidades de análisis que no es otra cosa, sino dónde o con quién se va a realizar la recolección de datos, como por ejemplo las organizaciones o en una comunidad, o en las instituciones o en un colegio. Siguiente diapositiva. Ya, tenemos las variables de la población y su medición. Estas variables se analizan a partir de sus necesidades, ya sea en términos de datos de promedios o totales para las variables cuantitativas y de proporciones o totales para las variables cuantitativas. Siguiente diapositiva. Tenemos el tamaño de la muestra, en el cual la investigación científica, el tamaño de la muestra debe estimarse siguiendo los criterios que ofrece la estadística, y por ello es necesario conocer algunas técnicas o métodos de muestreo. Un ejemplo que puedo dar es sobre, cada persona en su cuerpo tiene 5 litros de sangre, y solo bastaría 5 centímetros de sangre para calcular lo que es el valor de la hemoglobina. Entonces los 5 litros de sangre sería la población y los 5 centímetros de sangre sería la muestra. A continuación, mi compañero. Método de muestreo. El muestreo es una técnica de selección de miembros individuales o de subconjuntos de la población. Existen clasificaciones para los métodos de muestreo, como los no probabilísticos y los probabilísticos. Los probabilísticos son el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerados, el muestreo de área, el muestreo polietápico, y los no probabilísticos es el muestreo por convivencia, el muestreo con fines especiales, el muestreo por cuotas y el muestreo de juicio. La siguiente diapositiva. Los tipos o métodos de muestreo. El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo en la que el investigador establece una selección de unos pocos criterios y elegir al azar los miembros de una población, como por ejemplo, si tiene una probabilidad de 100 personas, cada persona tendría una probabilidad del 1 a 100 de ser seleccionados. Este método de muestreo probabilístico ofrece la mejor oportunidad de crear una muestra representativa de una población. El muestreo no probabilístico. El investigador elige al azar a los miembros de la investigación. Este método de muestreo no es un proceso de selección fijo o definido. Un ejemplo,
La población podría ser los españoles entre 30 y 40 años. La muestra sería entre 100 adultos que cumplan con esa característica y que fueron seleccionados en diversas ciudades de España. Siguiente. Existen 4 tipos de técnicas de muestreo probabilísticos. El muestreo alternatorio simple es un método fiable de obtención de información en el que cada uno de los miembros de la población se elige al azar, simplemente por casualidad. Por ejemplo, en una organización de 500 empleados y el equipo de recursos humanos decide llevar a cabo actividades de creación de un equipo, es muy probable que prefiera escoger fichas de un tazón. En este caso, cada uno de los 500 empleados tiene la misma oportunidad de ser seleccionados. El muestreo por conglomerado es un método en el que el investigador divide a toda la población en secciones o conglomerados que presentan una población. Como por ejemplo, si el gobierno de los Estados Unidos desea evaluar el número de inmigrantes que viven en su territorio, puede dividirlos en grupos basados en estados como California, Texas, Florida, etc. Esta forma de realizar una encuesta será más efectiva, ya que los resultados se organizarán por estados y proporcionarán datos de inmigración objetivos. A continuación, mi compañero. Bueno, yo tengo lo que es el muestreo sistemático. En el muestreo sistemático, los investigadores utilizan este método para elegir la población en intervalos. Como por ejemplo, aquí nos menciona un ejemplo muy interesante, que en un grupo de 5,000 habitantes, vamos a elegir 500. Ahí, para poder elegir los 500, de cada 10 individuos, agarramos uno para calcular nuestra muestra. Y ese es el tipo de muestra que nos quiere ejemplificar este tipo de muestreo. Luego tenemos el muestreo estratificado. Aquí nos menciona que este es un método en el cual se divide la población en grupos pequeños que no se superponen, sino que representan a toda la población. Por ejemplo, y si un investigador que desea analizar las características de las personas pertenecientes a diferentes divisiones de ingresos anuales, creará estratos o grupos según los ingresos anuales de la familia. Aquí lo que nos quiere decir es que para poder calcular la muestra, lo que se hace es formar grupos de lo que nosotros queremos investigar. Así podemos calcular nuestra muestra y se obtendrá una muestra representativa de aquello. Ahora voy a presentar lo que es muestreo no probabilístico, que son 4. Comencemos por el muestreo por convivencia. Este método es un método que depende del lugar donde nosotros del lugar o de qué vamos a realizar la encuesta. Por ejemplo, si nosotros queremos realizar una encuesta sobre la venta de un producto en un centro comercial, lo más correcto sería dirigirnos al centro comercial y ahí nosotros realizar la encuesta que queremos. Ya, luego también tenemos el muestreo deliberado o crítico. Dice que ese tipo de muestreo está a juicio de nosotros mismos. Nosotros somos los que decidimos cómo vamos a realizar esta investigación, cómo vamos a sacar este tipo de muestra. La pregunta, por ejemplo, aquí sería decir que cuando los investigadores quieren entender el proceso de pensamiento de las personas interesadas en estudiar para su maestría, los criterios de selección serán: ¿está interesado en hacer su maestría en? Y los que responden con un no son excluidos de la muestra. Aquí nosotros elegimos
queremos hacer. Por ejemplo, si nos dicen que no nos sirven, porque lo que necesitamos es saber quién está interesado en la maestría y si van a realizarlo o no. Luego tenemos el muestreo de bola de nieve. ¿Cuál es el muestreo de bola de nieve? Dice que, bueno, este es uno de los métodos de muestreo que los investigadores aplican cuando los sujetos son difíciles de rastrear. En un ejemplo, el muestreo de bola de nieve es una técnica de muestreo en la cual los individuos que vamos a encuestar, que vamos a elegir para nuestra muestra, se les pide que traigan a nuevas personas. Así la encuesta, el tipo de muestra que nosotros, o sea, así la muestra que nosotros vamos a sacar va a ser una muestra representativa, porque lo que vamos a hacer es que ellos vayan trayendo a nuevas personas para poder nosotros realizar nuestra encuesta. Luego tenemos el muestreo por cuotas. Dice que muestreo por cuotas, la selección de los miembros en esta técnica de muestreo se realiza sobre una base de una forma preestablecida. En este caso, como la muestra se forma sobre la base de los atributos específicos, la muestra creada tendrá las mismas cualidades que se encuentran en la población total. Se trata de un método rápido de recolección de muestras. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.